todo empezó porque mi abuela materna nos contaba unas historias que para la época a mí se me hacían difíciles de creer. Te estoy hablando, yo tendría unos 7, 8 años, ¿no? Cuando ella me dice, oye, tu abuelo es Montemayor y él desciende de Diego de Montemayor, el fundador de Monterrey, yo decía, no puede ser, yo no puedo descender del mero chingón, ¿no? O sea, yo veía a Diego de Montemayor como el mero mero, ¿verdad? Como el rey de España, oye, fue el fundador de Monterrey, no hay nadie más chingón que él, ¿verdad? Resulta que empiezo a investigar y resultó que sí, pues sí era descendiente de Diego Montemayor. Yo dije, a lo mejor yo desciendo de un hermano, de un tío, de un primo, pero no necesariamente de él. Pues resultó que sí era cierto. ¿Cuántos hermanos tuvo Diego? No se le conocen, No. no. O sea, no era hijo único. Pues a lo que tenemos investigado no hay datos. Es que sus hermanos no llegaron a Monterrey, si es que No. tenía hermanos. No. Güey, sí, pues todos tienen que venir. Sí, él era el único que llegó acá, ¿no? Y luego me platicaba que los abuelos de ella se peleaban con los indígenas de la región. Ok. Y yo decía, claro que no, eso nada más en las películas. Yo decía, no, mi abuela ya la perdió, ¿verdad? Pues resulta que otra vez tuvo razón. Mi pentabuelo Francisco Montemayor lo matan los indios en Marín de un flechazo en el pulmón. Ay, cabrón. Y lo dice en el acta. Y dices, Dice, murió por un flechazo. de los indígenas de la región, ¿no? No, Y dices, man. tú no, ¿cómo, güey? O sea, pues no fue hace tanto, eran los 1800. Sí, sí, sí. Y dices, uy, cabrón, ¿cómo puede ser? Está bien cabrón cómo cambia el mundo en relativamente poco tiempo, ¿no? Sí. Y luego se nos olvidan esas maneras de vivir el mundo. O sea, hay un canal que me gusta de YouTube que se llama Life in the 1800s, no sé si lo has visto. Son puras entrevistas de gente, o sea, de cuando empieza la televisión, que imagino que es en los 40s, en los 50s, con grabaciones en blanco y negro, de gente que nació en 1800 y te platica cómo era su infancia. Y te cuentan esas cosas, ay, cabrón, o sea, no fue hace tanto, güey. Sí, O sea, no. fueron que 2 generaciones, ese güey estaba vivo hace 2 generaciones y las experiencias que le tocó vivir son completamente distintas a las que tenemos. Sí, pues sí, de hecho eran tiempos bien difíciles, ¿no? Porque imagínate la primera gente que llegó acá, venía perseguido por la corona de los reyes de España, venía perseguido por la Inquisición, llegaron a un lugar inhóspito, estaba hasta el tronco de indígenas que pues en un ratito te deshacían, ¿no? Incluso ¿Qué indígenas estaban aquí en la zona? había como 40 tribus diferentes, o sea, Ok. que los borrados y que los... No me lo sé, la verdad, pero eran como 40. Por ahí en Tribus pequeñas. tribus pequeñas. Ujú. Por ahí en el Instagram de Euroroots hay una sección donde habla de estas tribus que había y prácticamente todo el mapa de Nuevo León está hasta el tronco De tribus. de tribus, ¿no? Como dices tú, pues eran pequeñas, pero también eran muy aguerridos. No eran tan civilizados como los aztecas o así, ¿verdad? Digo, los aztecas comían niños, pero... Sí, no mames, sí, esa es la referencia de civilas. Pero al menos tenían pirámides y demás, ¿no? No voy a decir que estudiaban la astronomía, porque no sé si los aztecas hacían eso. Los mayas sí, ¿verdad? Los aztecas desconozco. Y me imagino que hubo una guerra con estas tribus y los exterminaron. Sí. O hubo un mestizaje que No, sí salían a la conquista de territorios, ¿no? eran conquistadores. Incluso hay documentos donde dice que yo servía a la corona de los reyes de España y salía a conquistar tales territorios, ¿no? Y se agarraban a guamazos como podían, ¿no? Incluso haciendo investigación, yo me topé un personaje que hizo un testamento y a los 2 años hizo otro testamento, ¿no? Y yo decía, oye, ¿por qué? ¿Será que ya estaba muriéndose y por eso hacía testamentos? Y luego resulta que me vuelvo a topar un tercer testamento y dije yo, pues... De la misma persona. De la misma persona. Dije yo, pues, ¿qué fue, no? Y otra vez platicando con el doctor Juan Humberto, pues fue a consultar con él y dije, oiga, ¿qué rollo con esto? Y me dice, no, lo que pasa es que había veces que salían y no sabían si iban a volver. Entonces, por si sí o por si no, dejo el testamento de una vez, ¿verdad? Pero ¿para qué lo hizo 3 veces? Yo creí que se había muerto. Porque la gente eran que se la campañas había... diferentes. O sea, imagínate que yo voy a salir, no sé, a Lampazos Ujú. no sé, en este año, ¿no? Y luego 2 años después, ahora voy a salir a, no sé, a Texas. Y luego 5 años después, ahora voy a salir a Tamaulipas. Cada una de esas salidas, que era extremadamente peligrosa, pues yo dejaba mi testamento por si Pero acaso. ¿por qué no te hubiera jalado el testamento de Lampazos cuando fuiste a Pues Texas? porque a lo mejor ya no le vas a dejar al mismo hijo lo que tenías planeado, ¿no? Incluso en aquella O época... sea, te fue bien en Lampazos, ahora tienes más tierras, entonces tienes que volver a hacer otro testamento. Claro. Ya. Sí, incluso en los testamentos hay cosas bien ridículas, de que le voy a dejar a mi hijo un calzón y un pin, y un pin o whatever, ¿no? Y en ese momento cuando yo leía los documentos yo decía, bueno, ¿por qué le dejó unos calzones o por qué le dejó un pin al hijo, ¿no? Y era porque en aquella época era bien complicado conseguir ciertos insumos, porque para que esos insumos llegaran a Nuevo León
Tenían que pasar por Veracruz, Ok. por Ciudad de México y O luego... sea, conseguir unos buenos calzones era un pedo. era un pedo. Ya. Y ahora lo tenemos tan normalizado, pides por Amazon. Sí. Incluso, por ejemplo, una de las cosas, de las riquezas más grandes que había en Nuevo León, específicamente en Cerralbo y en Boca de Leones, era un... Haz de cuenta que hay un parásito que se llama grana cochinilla. Ok. Cuando tú lo machacas, este parásito se convierte en un pigmento rojo. Y tú puedes pintar banderas y pintar vestimenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los 1500, pues no es así como que, déjame consigo un pigmento aquí en la tiendita de la esquina, no había. Entonces, eso fue una de las causas de los primeros asentamientos en Nuevo León, que fue mucho antes de Monterrey, Cerralbo fue antes de Monterrey, era precisamente esa riqueza de la grana cochinilla. De que era, pues servía para pigmentación. Sí. O sea, eso era como el recurso que había en la zona. Era como el oro de la época de Ya. acá de Nuevo León, ¿verdad? ¿Y a poco venía gente nada más para agarrar pigmentación? O sea, Sí, para... pues hubo asentamientos y haz de cuenta que lo cosechaban, ¿no? o sea, cosechaban al parásito. Cosechaban al parásito para poder pintar banderas y vestimenta. ¿Y cuando te empezó a interesar tu abuela, fuiste ahora con este maestro? Entonces haz de cuenta que llegó un punto donde yo ya no podía avanzar, ¿no? O sea, ya no tenía recursos para poder avanzar, ¿no? Entonces, por azares del destino, un día conozco al doctor Juan Humberto Lozano. El doctor debe tener, yo creo, como unos 70, 72 por ahí, ¿no? Y la realidad es que se portó a toda madre, ¿no? Y me empezó a dar un chorro de tips. Yo creo que el 70% de las mañas que yo aprendí de genealogía, pues él me las dio, ¿no? Y ahí fue donde me abrió todo un panorama. Oye, ¿sabes qué? Mañas de genealogía, por ejemplo. ¿Dónde buscar? Porque, por ejemplo, había épocas donde a lo mejor en tu municipio no había iglesia. Entonces, imagínate que tú naciste en Linares, te voy a decir una fecha X, ¿no? Imagínate que tú naciste en Linares en 1700 y en 1700 no había iglesia en Linares. Entonces, ¿dónde vas a buscar el acta? Bueno, pues los de Linares iban, se bautizaban en otro lado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de mañas de dónde buscar, dónde hay libros, dónde no hay libros, en qué años puedes encontrar esos libros, qué son las dispensas matrimoniales, o sea, eso no estaba a mi alcance en ese momento. Y, o sea, si ahorita te contacta alguien de Linares, ¿tú tendrías que ir a buscar el documento físico? No. ¿O cómo es? No, la mayoría está digitalizado. Yeah. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues que tienes que ponerte a leer las actas hasta que las encuentres, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínate que tú tienes un ancestro, ¿no? Imagínate que tú tienes 20 años. Pues seguramente tus papás a lo mejor se casaron hace 21 años. Entonces, si yo necesito buscar el acta de matrimonio de tus papás, pues regreso en el tiempo 20 años y empiezo a buscar de ahí para atrás, ¿no? Hasta que le pego. Eso es en una plataforma en línea. Eso es en una plataforma en línea. Digo, hay documentos te metes que al año y le pones search y el nombre. Sí. Por eso, bueno, no necesariamente, ¿no? O sea, hay veces que yo digo, oye, a ver, dice en el acta de Roberto Martínez de nacimiento que sus papás eran originarios de Linares. Bueno, pues voy al libro de Linares de 1820 a 1900 y busco esa acta como tal, ¿no? Digo, hay algunas que ya están capturadas que a lo mejor le pones el nombre y te aparece, pero la gran mayoría no te van a aparecer, ¿no? Entonces, pues ahí es donde tienes que tener el feeling de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Voy a buscar en estos años, ¿no? Ya. Esta línea de ancestros que me diste, ¿a partir de qué número ya se parecen muchos a los que son pues bajo la misma línea? O sea, ¿cuándo ya se empiezan a repetir y ya son nombres familiares para ti? En este caso, en la de tu genealogía para aplicar a Portugal. Porque has hecho... Tú y yo somos primos de generación 9. Has hecho más de 3000 de estos, ¿no? Sí. Ok. Tú y yo somos primos de generación 9 en la genealogía que yo hice para ti. Es más, la que yo usé para ti, de la generación 9 en adelante, es la misma que yo usé para mí. Ok. Ya. De la 8 para acá sí se agrandan muchísimo los descendientes, ¿no? O sea, ya estás hablando de miles y miles de personas, ¿no? Sí, o sea, haz de cuenta que, imagínate que es Marcos Alonso, ¿no? Y luego de Marcos Alonso, pues sube a sus 7 hijos. Pero luego de sus 7 hijos, a lo mejor seguirán sus 50 y tantos nietos, ¿no? Ya después de esos 50 y tantos nietos, si le calculas unos 8 huercos por cada uno de ellos, ya se vuelve... exponencialmente grande, sí. Pero bueno, pues ya sabes en qué municipios buscar y todo este show, ¿no? ¿Qué costumbres tenían en los años 1800, 1700, güey? O antes, inclusive. Claro, digo, de entrada... Porque me imagino que en lo que lees te das cuenta de lo que le heredan, los calzones, y ya con eso empiezas a entender un poco más la vida en ese entonces, ¿no? Claro. Digo, de entrada, muchas de las costumbres de nosotros son judías, ¿no? Porque es, creo yo, relativamente sencillo matar una religión.
Digo, ahí está el caso de nosotros. Pero matar las costumbres no es tan Sí. sencillo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te digo? La forma de hablar de la gente de los pueblitos, ¿no? Ancina, andábanos, subíanos, bajábanos, etcétera. Eso es ladín, ¿no? Es ladino. Ladín. ¿Cómo que ladino? Sí, pues es el idioma del ladín. Ah, ok. Entonces, ¿El idioma de ladín de dónde viene? mejor esa pregunta, ¿no? Sí. Pero es judío. Sí, es judío. Ok, Sí, yo creo que debe venir de Medio Oriente, ¿no? ok. A ver, si quieres otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, no, es que el cabrito ya tampoco ya no comemos, ¿no? Pero a ver, la pero de los- circuncisión, por ejemplo, eso Sí. es judía. Sí, entre las costumbres judías, sí, obviamente está la circuncisión. Digo, ya más personal que las historias de tus ancestros, no creo que haya, ¿no? De que tienes sí. literal, tienes un ancestro que es un feminicida, Chinga, tienes un ancestro que fue un ladrón, chinga. Tengo quién fue un ladrón. varios, Varios, chinga. Vengo de una familia de rateros. y de infieles también, porque Alberto del Canto le puso el cuerno a su suegra, ¿no? Y también desciendes de Alberto del Canto. Sí, bueno, pues afortunadamente nuestros familiares no nos definen tanto. ¿O sí? Estamos Pues, predispuestos a lo mejor. puede ser.